Dios les bendiga a todos ustedes. Bueno, voy aquí si el hermano José me está mirando, este es el área de él. Aparte del panorama profético que estamos viendo en el discipulado, quise abrir a toda la iglesia porque están interesados y sobre todo en la parte de lo que es las señales antes del fin. Y estamos allí trabajando en esta parte. Entonces, dentro de José está trabajando ya lo que es el capítulo 1 del Apocalipsis, lo está terminando, y en el capítulo 2 y el capítulo 3 se trata acerca de las 7, el mensaje de las 7 iglesias que el Señor Jesús envía a las 7 iglesias. Y este es un mensaje que tiene que ver también con nosotros. Y es aquí un escáner prácticamente que el Señor está enviando a las iglesias, nos estará enviando a cada uno de nosotros, nos enviará hoy una parte de ese escáner, aquí está el resultado, mira cómo estás. Entonces nosotros somos los que vamos a mirar y vamos a decir, wow, este es mío. No, este no es mío, lo vamos a tomar allí. Así que vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Amado Padre, bendito Rey, yo te doy gracias, Señor, por este día. Yo te doy gracias, Señor, por la apertura, mi Dios, de este tema, Señor, porque es un mensaje que tú envías, Señor, no es de aquel entonces, bendito Rey, sino aún para las iglesias de hoy, porque tu palabra es la misma de ayer, hoy y siempre, mi Dios. Así tu palabra es viva y eficaz también, Señor. Tu palabra nunca cambia, bendito Rey. Así que aquí estamos y te pedimos, Señor, que nos hables. Señor, he preparado este mensaje, guíame, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que el mensaje llegue bien a cada persona, que pueda tú hablarle, mi Dios Señor, cuál es su situación, cómo está, la parte excelente, la parte que debe mejorar, bendito Rey, porque tú no estás preparando a tu iglesia, porque ya las señales han sido dadas y en cualquier momento no sabemos, como dijiste tú, el día y la hora no lo saben ni los ángeles ni yo, solamente el Padre. Y nosotros debemos estar preparados como esas 5 vírgenes, mi Dios, que tenían allí su aceite, tenían su lámpara, tenían para todo, bendito Rey, y no ser como las otras 5, Señor, insensatas, que no estuvieron preparadas y dice la palabra, se quedaron el día que vino su Señor. Gracias, bendito Rey, que nosotros estemos preparados para el día de tu venida. Amén y amén y amén. Bueno, el mensaje no lleva más nada sino carta a la iglesia de Éfeso. Y es allí donde vamos a comenzar nosotros en este día. Carta a la iglesia de Éfeso. Estos estudios de esta Biblia, de esta palabra, el mensaje a las 7 iglesias, fue escrita por el apóstol Juan, estando exiliado en Patmos, una isla que pertenece hoy a Grecia. Y en esa era una isla pequeña, aproximadamente 35 kilómetros cuadrados. Cuando él recibió este mensaje del Señor, la recibió con una especificación, es decir, ¿a quién debes enviársela? No, envía un mensaje a todas las iglesias, no, era a unas iglesias en específico, que era la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis o Sardis, Filadelfia, Laodicea. Estas 7 iglesias estaban todas en Asia, pero cuando miramos esta parte de Asia, esta zona geográfica, esta Asia geográficamente, que en la actualidad conocemos sino como provincia romana de Asia, en la cual Pérgamo era la capital, pero Éfeso era la más importante de allí toda. Y vamos a mirar parte de esa historia de Éfeso para entrar de una vez en materia. Y miremos aquí cómo estaba cómo era esta ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso
Un momentico, aquí lo... De Éfeso, como le dije ahorita, Pérgamo era la capital, pero Éfeso era más importante, dado que el gobernador romano estaba allí en ese lugar, era allí donde residía. Y también era en aquel entonces, dice que tenía una población más o menos de 250.000 a 500.000 personas, y el teatro de la ciudad tenía una capacidad de unas 25.000 personas, o sea, un teatro que hoy día, si nosotros miramos aquí en Barranquilla, no tenemos un teatro de 25.000 personas. Y Éfeso era una ciudad libre, es decir, autónoma dentro de ciertos límites, y no había guarnición de tropas romanas, de acuerdo a la historia. La ciudad acogió eventos deportivos rivalizando con los Juegos Olímpicos en aquel entonces, ya que los antiguos griegos celebraban sus olimpiadas durante más de 1000 años antes de que se les prohibiera, y ellos después volvieron y retomaron eso. Éfeso era el puerto principal de la provincia de Asia. Dice que por ley los gobernadores romanos tenían que entrar allí, los que iban hacia las otras ciudades, tenían que entrar allí y de allí tomaban su rumbo, porque tenían muy buenas carreteras. Así que Éfeso tenía que llegar por ley, como dice por ahí, como decimos nosotros. Conocemos unos aeropuertos que son de conexiones, ¿verdad? Y tenemos yo llego a este aeropuerto y de allí me conecto, como decir aquí El Dorado, como decir en Estados Unidos está en Miami o en Nueva York, y también en Panamá. Panamá, aunque uno no lo crea, Panamá es un aeropuerto importantísimo, porque de allí salen mucha gente, conexiones a diferentes partes del mundo. Así era Éfeso en aquel entonces. Y Éfeso era idólatra, era el centro del culto de Artemisa, o como se conoce, Diana de los Efesos. Éfeso era un centro famoso de superstición pagana. Era famosa por las cartas efesias, amuletos, remedios contra la enfermedad, esterilidad, mala suerte en los negocios, y allí iba mucha gente de todas partes para comprar allí su amuleto, que le leyeran las cartas, leyeran todo. Imagínense ustedes, hoy conocemos también en ciudades importantes donde todo eso se mueve. Había de todo tipo de cultura allí en esta parte, y de las religiones habían muchas religiones. Allí, en este Éfeso, San Pablo llegó allí y fundó la iglesia de Éfeso. Es decir, podemos mirar en una ciudad tan tremenda, en una ciudad donde se movía lo que era la inmoralidad, la idolatría, se movía la parte, digamos, corrupta también de los gobernantes allí, y vemos también toda esta parte de hechicería, brujería, todo eso. Allí Pablo allí estableció una iglesia, y esa iglesia tuvo un auge bien tremendo, tanto que Pablo le manda una carta a Éfeso en aquel entonces, no en Apocalipsis, y habló acerca del amor que tenía en ellos, de la pasión con que trabajaba, de cómo era, decía, y estoy orando por ustedes para que eso se mantenga, la unidad, cómo eran ustedes y el amor que tienen por Cristo Jesús. Y ahora entonces encontramos que acá en Apocalipsis el Señor está mandando una carta a esta iglesia, a Éfeso. Éfeso también tuvo buenos maestros. Mírense los maestros que tuvo. Primero, Pablo. 3 años duró Pablo enseñando allí en la iglesia. Tuvo a Priscila, Aquila y Apolos. Está en Hechos 18, 24 al 28, habla acerca de eso. No vamos a tomar allí el tema, simplemente le doy la referencia. Entonces vemos que fue una iglesia bien fundada en la palabra. En medio de todo, tenía que ser una iglesia que conociera bien, que fuera bien establecida, que tuviera buenos cimientos para que no se dejara mover, como dice la palabra y dice el mismo apóstol Pablo, por cualquier viento de doctrina. Porque lo más seguro es que iban a estar muy atacados ahí en esta parte. Entonces, cuando conocemos a Éfeso, de esta manera ya,
un conocimiento ahí, pero vemos, wow, todo lo que se movía allí. Decimos, ¿cómo Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, pudo establecer allí una iglesia, pero no una iglesia que llegó y después de que Pablo murió, se acabó? O cuando Pablo lo metieron preso, que acuérdense que tuvo que irse en Roma, estuvo allá dos años encarcelado prácticamente, tenía una casa por cárcel. En aquel entonces existía eso. Pablo tenía casa por cárcel, 2 años, y allá enseñaba la palabra. Mire cómo es tremendo toda esta parte. Y entonces vemos nosotros aquí al Señor hablándole a el apóstol Juan. Está hablándole allí. Y abramos entonces, abramos la Biblia en el Apocalipsis 2, que es donde comienza el mensaje a las iglesias. Y el primer mensaje va a la iglesia de Éfeso. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Está dándole unas instrucciones. ¿Quién es el que dice esto? Porque aquí no dice quién. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y te está diciendo esto: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, es el que te está diciendo esto. Si nos vamos atrasito, en el anterior versículo de Apocalipsis 2.1, que pertenece a Apocalipsis 1.20, que es el último versículo, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Allí queda clarito. Entonces, ahora, ¿quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son los ángeles? Y vamos a mirar allí. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. De acuerdo a la raíz griega, los ángeles que está hablando, se está dirigiendo el Señor, es a los pastores, a los encargados de la iglesia, a los que van a llevar el mensaje al pueblo, a la gente, a la congregación, como el caso aquí de nosotros, Elizabeth y yo, tenemos esa responsabilidad, como si dijera: escríbele a los ángeles, o escríbele a Oense y a Elizabeth allá en la iglesia de Adulam. Va directamente para ellos. Adulam, lugar de refugio y restauración. Entonces vemos aquí que está mandando el Señor esta parte y le dice: envíaselo a los pastores de la iglesia de Éfeso. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje dice en el versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Nosotros miramos aquí, miramos a una iglesia que estaba de acuerdo a la palabra que está diciendo el Señor. Yo quiero esas palabras de parte del Señor, las quiero para mí, como tú también. Acuérdense que la iglesia, nosotros somos la iglesia de Cristo, cada uno, porque somos los que llevamos la palabra, el mensaje de Dios a todos aquellos que están necesitando. Como pastores, nosotros somos aquellos que estamos dirigiendo, pero también se dice que cada uno de nosotros somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo de Dios. El Señor sabe cada cosa que esta iglesia está haciendo y sabe también en qué condición estás tú. Y el Señor está hablando aquí y dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras.
Muchas veces nosotros actuamos como si el Señor no nos estuviera viendo, como si el Señor no les interesara lo que nosotros hacemos. Pero el Señor está más interesado de lo que nosotros creemos. Y el Señor, acuérdese, el Señor no mira lo externo. El Señor mira es el corazón de cada uno de nosotros. Yo aquí le puedo poner la carita linda, hermanita, Dios le bendiga, gloria al Señor, aleluya, bendito Padre, ay Señor. Y están allá los hijos, están por allá, ay mi papá, ojalá tuviera esa carita de angelito en casa. Y el Señor está diciendo, y aquí todos ustedes, ay qué hermoso el patrón, ángel de Dios. Y el Señor allá diciendo, ay, ustedes miran lo externo, pero yo miro lo interno. Yo sí sé este muchachito, este joven, este señor, cómo está conmigo. No está bien, está patinándose mucho, se está desviando y hay que hacerlo volver. Yo conozco tus obras. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar, mire todo esto bien bonito, a los hombres malvados, dice de acuerdo a la Nueva Versión Internacional. Sé que no puedes tolerar a los hombres malvados, que has probado a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has encontrado falsos. Has perseverado y has soportado dificultades en mi nombre y no te has cansado. O sea, era una iglesia hecha para adelante. Era una iglesia que le cumplía al Señor. Era una iglesia que hay que hacer esto, vamos. Que hermanito, hay que levantarse a las 3 de la mañana, vamos a hacerlo por 3 meses. Listo, pastor, aquí estoy, 3 meses. Que vamos a hacer vigilia, vamos a hacer esto y vamos a hacer el próximo mes, todos los fines de semana, vigilia. Aquí estamos, pastor, vigilia firme. Pero, pastor, pero no queremos vigilia de 9 a 12. Vamos a hacerla, pastor, de 6 a 6 de la mañana. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y aquí estaremos. Y no se preocupe, pastor, por mis hijos. Yo traigo colchoneta, traigo abrigo, traigo todo y acá nos metemos. Y acá mis hijos también tienen que estar acá. Listo. Esa era esta iglesia. Esta iglesia era metida, enchufada. Todo lo que Dios mandaba hacer, ellos estaban ahí. Estaban enseñados en la palabra, pero bien enseñados, conocían todo y no se dejaban estremecer absolutamente por nada. Así que Jesús conoce todo ese arduo trabajo y su perseverancia, sabe que no pueden tolerar a los malvados, Él sabe que no permitirán que cualquiera entre y enseñe en la iglesia, sino que sopesan lo que están enseñando y dicen, esto no es de Dios. Lo que acaba de enseñar, lo que acaba de decir, lo desecho porque no tiene el soporte bíblico. Eran así porque conocían la palabra. Así que vean cuán importante es que nosotros nos esforcemos por aprender. Por eso el discipulado, yo le digo a la gente, conéctate al discipulado. Mira, porque queremos aprender a control remoto. Queremos aprender, porque no, yo escucho por allá algo y venga y pregunte. Porque ahí es donde nosotros, en el discipulado, pregunto, pastor, ¿y esto qué es? ¿Con qué se come? No, mire, esto es así, así, asado. Y van saliendo dudas, e investigue, oye. A veces a mí me llaman a consultarme algo. Eso lo encuentra en tal versículo, tal, léelo y después hablamos. Porque a veces quieren todo en listo. ¿Qué significa? Aquí está. Ahora preparando este mensaje, no sé si me está escuchando ya, pero sé que me entendió también. Una hermana que me mandó una tarea de la hija, pero era un larguero, versículo tras versículo y todo, y un desarrollo que si le podía ayudar yo en eso, porque es una tarea de la hija. Dije, mi hermana, estoy preparando ahora mismo el mensaje, estoy preparando todo, quisiera colaborarle, pero no puedo, pero búscalo porque ahí está, todo está en la Biblia, tiene los versículos y entonces ponían el versículo, prácticamente lo que había que decir es sí o no. Cristo nació en Belén, le ponían el versículo, entonces tenía que decir sí o no. Entonces, vayamos al versículo. Y cuando nosotros investigamos, fíjate, aún haciendo la tarea de los hijos,
en esta parte, en la tarea, en la escuela bíblica, allí ayudándole a ellos, vamos aprendiendo nosotros. Yo cada vez que me toca hacer la clase de discipulado, yo sigo aprendiendo y se me va grabando más la palabra. Cada vez que la leo, voy. Y entonces estoy cada vez capacitándome más y fortaleciéndome allí. Pero hay algo que nosotros tenemos que aprender allí en esta parte. Los creyentes de Éfeso eran un pueblo perseverante. La palabra griega para perseverancia es upomone. Y esta palabra significa firmeza, constancia, resistencia. En el Nuevo Testamento es la característica de un hombre que no se aparta de los propósitos por mucho que suceda algo en su vida, que lo golpee, que vengan pruebas. Dice, me mantengo firme en el Señor. Porque entiende que por medio de las pruebas va a fortalecer la fe. Porque la fe es aquella que cuando viene la situación, viene el problema, yo le creo más a la palabra que a la situación y declaro para ese evento, declaro la palabra, busco el pasaje, busco la palabra, busco el versículo, lo declaro y lo creo y llamo las cosas que no son como si fuesen. Pero viene la situación y entonces le da la chiripiolca. Y entonces me da la chiripiolca y entonces, ¿dónde está la fe? Es que esto es diferente. Ay, sí, el Señor ya sabe que si te manda a la otra donde ya tú te ríes, te vas a seguir riendo. Señor, vamos a ir aumentando esa fe. Y por medio de las pruebas es que se va a saber cómo está esa fe. Yo puedo hablar de fe, de salud, y digo, no, la salud, pero el día que me venga algo fuerte en la salud, entonces, ay, pastor, pero si usted predicaba, sí, hermana, porque esto yo nunca lo había pasado. Entonces pongamos en práctica también todo. Esta gente se mantenía allí, era perseverante, se mantenía, mejor dicho, y había unidad en ellos. En una sociedad llena de todo tipo de enseñanza, como estaba Éfeso, que ya lo vimos ahorita, esta gente, ¿sabes qué? Se mantuvo firme. Esta gente no cambió. ¿Por qué? Porque muchas veces, como cristianos, nosotros estamos rodeados por el mundo, dice la palabra de Dios. Nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y entonces, esta gente podía decir, pastor, pero ¿cómo hago yo? El vecino, ese es pura salsa. Eso es los domingos que se levanta en la mañana, pastor, salsa, y yo quiero venir, pero empieza enseguida ese espíritu ahí, se me mete. Y el otro de allá, pastor, me pone vallenato, y ya a la hora de vallenato enseguida empiezo a recordarme algo, y entonces a veces me llama y me muestra la fría, y yo, ay, está frío, mi hermano, está frío, en la fría te pone frío, ¿verdad? Y esta gente no se dejaba manejar por eso. Estamos en una ciudad que carnavales, ¡ay, carnavales! Y entonces, ¿cómo hago, pastor? Si es que mi tía vino de los Estados Unidos y tenía años que no venía y vino exclusivamente para el carnaval y entonces me compró los boletos y ¿cómo hago, pastor? Y, exacto. Entonces, ¿cómo hace? Espíritu de burramocha fuera de aquí. Espíritu de marimonda fuera. Espíritu de garabato fuera. Echar todo eso. No, tía, te agradezco mucho, pero allá no estoy yo porque sabes que, tía, no te lo digo por debilidad, pero la palabra me enseña. Dice que debo huir de todas estas tentaciones. Entonces, tú me estás poniendo la tentación y si yo voy de chacho, de chacha, es que soy un hijo de Dios y a mí eso nada me estremece y voy a ir. Y se va a su batalla de flores.
Vamos, tía. Y voy a llevar la Biblia por si acaso para predicarle a alguien allá. Y se va con Biblia y todo. Y cuando viene, no sé qué pasó. Como hubo uno que me dijo a mí, yo sé hasta dónde llego. Yo pongo una línea imaginaria. Y yo sé que de ahí no paso. Ojo con la línea imaginaria. No vayas. Y fue. Y a los 3 días llegó llorando y de todo. Cayó en drogas, cayó en todo. ¿Y qué pasó? Se borró la línea. No me di cuenta en qué momento la pasé. Entonces vemos aquí que el Señor le está hablando a una iglesia que está rodeada, pero está, como decimos nosotros, está en una olla. Ey, estás en una olla, pero mantente allí. El Señor dijo, Padre, con los discípulos o los apóstoles, dijo, Padre, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes. Porque el Señor nos decía, entonces como muchas veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos están metidos ahí, y no aquí, y no vayas para allá, y qué vas a hacer, y dónde estás. Y el mundo está allá. Hay que enseñarles que se guarde del mundo. Hay que enseñarle el temor a Dios. Hay que ser testimonio nosotros para que ellos vean también que es un Dios de poder el que nosotros estamos creyendo. Y también vean que ellos, los testimonios que se han recibido y digan, yo no quiero perderme nada de estos testimonios. Entonces, esta iglesia está allí, querían mantener la palabra de Dios pura, sin mancha. Se ceñían a la palabra de Dios. Y el Señor los elogia por todo esto. Los elogia, dice, lo que le dijo, conozco tus obras, tu arduo trabajo y perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los hombres malvados, que has probado a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has encontrado falsos. Y has perseverado y has soportado dificultades por mi nombre, y no te has cansado. El Señor los elogia por eso que están haciendo. Después que los elogia, el Señor le dice, pero tengo algo, oíste, que quiero que hablemos, porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios íntegro, y Dios no es de, bueno, está bien aquí, no importa que acá, no importa, con se suman y empatan. Ahí pasas arrastrado. Ya. No, Dios quiere que nosotros hagamos las cosas a la manera de Dios. Aquí Dios a mí me ha estado hablando. Y yo espero que a ustedes también les esté hablando y que al final podamos decir, gracias Señor porque has hablado a mi vida. Entonces le dice, sin embargo, en la Nueva Versión Internacional, versículo 4, le dice, sin embargo, tengo esto en contra de ti. Has abandonado tu primer amor. Has abandonado tu primer amor. A veces decimos porque has perdido tu primer amor, y no es perdido, es abandonado, has dejado tu primer amor. A Éfeso se le llamaba la iglesia activa, porque hacían de todo lo que tenía que hacerse, que para evangelizar, vamos a hacer encuentros, vamos a hacer retiros, vamos a hacer vigilias, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer call center los miércoles, vamos a hacer discipulados los lunes, vamos a hacer diplomados los martes, vamos a hacer Adulam Kids los viernes, porque hay que llevarlo desde pequeñito, hay que hacer mujeres extraordinarias, hay que hacer hombres valientes de Adulam.
Y todavía hay, pastor, y falta más, hay que hacer. Y nos vamos a hacer un retiro, vamos a hacer todo esto. Y así era la iglesia de Éfeso. Se la pasaba de actividades en actividades. ¿Para qué? Para mantenerse allí en la unidad. Pero, estos peros del Señor, ¿verdad? Le dijo al Señor: tengo esto contra ti, que has abandonado tu primer amor. ¿Sabes? Ellos estaban tan metidos en esta parte que ya el intimar con Dios, ya no intimaban, ya no había ese tiempo a solas con Dios, ya no había ese tiempo donde, Señor, ¿qué me vas a decir, Señor? ¿Qué voy a hacer, Señor? Aquí están los planes que tengo. Ese tiempo de ese primer amor. Acuérdese cuando está uno enamoradito. Estos pelados aquí me pueden decir esto. Estás enamoradito y tal. Eso es. Aquí este caballero me puede decir más de eso. ¿Verdad? Entonces llama. Ay, bueno, llaman, ya uno hace así, eso es viejo. Aquí. Hola. Y salen allá al Buenavista. Pasaron toda la tarde y estuvieron en cine y todo. Y después la llevó a su casa y la llevó y enseguida entró ella a su casa y él mismo la pone, como ahora los carros también tienen su Bluetooth y su cosa, y puedes ir manejando y escuchando. Ah, mi amor, ¿cómo estás? Ay, mi amor, sí, llegaste bien. ¿Y tu mamá te dijo algo? Porque llegamos un poquito atrasados. No, bien, entonces. Y llegó a su casa. Siguen hablando, guardó el carro, siguen hablando. Todo eso está ya casi que de dormir. Cuelga tú, no tú. Cuelga tú, no tú. El primer amor. Pero resulta que ahora hablo aquí. Y me hablo yo. Resulta que la iglesia ya había pasado unos 35, 40 años cuando el Señor estaba hablando aquí. Y ya ese primer amor ya estaba como, mira, la comida. Hola. Entonces llegó a la casa y le pregunta a los hijos: ¿y tu mamá dónde está? No, salió. Ah, bueno, ok, va a descansar. Se acostó. ¿O tu papá? No está aquí. Ah, bueno, va a aprovechar también, va a descansar. Ni siquiera, mi amor, ¿dónde está? ¿Qué quieres? Anteriormente llegaban, sonaba el teléfono, José, sonaba el teléfono, y entonces... Hola, José, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amorcito, ¿qué más? ¿Qué estás haciendo? No, que estoy aquí por los lados del aeropuerto, que estaba recogiendo un paquete urgente que me mandaron y me lo mandaron directo, aeropuerto, para que fuera más rápido. ¿Por qué, mi amor? Ah, no, pero dime por qué. No, dime por qué, no. No, mi amor, lo que pasa es que estoy acá en Puerto Colombia y entonces ya voy a salir para acá. Espérate, yo te recojo un momentico. No, mi amor, si están en el aeropuerto y yo estoy acá en Puerto Colombia. No, pero yo cojo la circunvalar y la 46 y llego allá enseguida. Te espero, sí, espérame. Pasó el tiempo. A los de ahora le hablo a los actuales. Hola, mi amor, ¿qué hace? Por acá por el aeropuerto, mi amor, recogiendo un paquete. ¿Por qué? Ay, no, mi amor, que estoy acá por Puerto Colombia. Y entonces, mi amor, ahí pasa el bus, ese bus sale cada 5 minutos. Ay, mi amor, mi amor, y lo puedo tomar y ¿será que me bajo ahí en la Torcoroma y tú me recoges? Ay, amor, ¿cómo te vas a recoger yo hasta allá? Imagínate, estoy aquí. Oye, llega. Te vas en 82 y en 82 coge ahí un Sodis y ese te deja ahí mismo, en toda la esquina. Así. Sí. Entonces, ya ese primer amor se perdió. Se perdió el primer amor. Así estaba la iglesia. La iglesia estaba activa.
nosotros, como padres, podemos estar trabajando mucho para brindarle a nuestros hijos lo mejor. Pero resulta que por estar trabajando esa carga laboral, estamos olvidando pasar buenos tiempos con nuestros hijos. Y es que tengo que trabajar más porque necesito que haya más entrada para poder traer y pagar esto. Y se va pasando el tiempo. Y ese amor se va enfriando. Igual con la esposa. Trabajo más y llego tarde, mi amor. No, estoy cansado. Voy a dormir. O viceversa, porque ahora la mujer también trabaja bastante. Y todo esto es decir, nos volvemos activos para tratar de satisfacer las necesidades de los nuestros, que la comunicación se rompe. Y donde no hay comunicación, el amor se va enfriando, ¿verdad, mi amor? Se va enfriando y ya llega uno, ni habla, hola, hola, y a dormir. Así estaba esta iglesia, activa, pero el primer amor lo había olvidado, se había enfriado. Acuérdense, no había abandonado al Señor, porque ellos estaban trabajando, ellos amaban la obra, pero no estaban en ese contacto con el dueño de la obra, preguntándole qué quieres que haga. Quiero agradarte a ti, no quiero agradar tanto, quiero que tú me dirijas, quiero que me digas cómo debo hacer las cosas, Señor, porque esto es tuyo, esto te pertenece, esto no es mío. Nosotros reconocemos que Adulán es algo que nos dio el Señor, pero no nos pertenece a nosotros. Y algún día tenemos que soltar a Adulán, soltemos a Adulán. El Señor dirá, el Señor puede movernos a otras cosas. Diga, vaya, y entonces soltemos. Eso sí, que el Señor cuando va a hacer esto, el Señor prepara. No es que nos vamos, que el Señor nos dijo que nos fuéramos. Pastor, no, allá ustedes. El Señor me dijo a mí, haya problema de ustedes, métanse con el Señor a ver quién le pone. No, el Señor ya trae a alguien acá. El Señor ya ha ido preparando a alguien para colocarlo allí y decirle, ahora tú vas a esto. Si es de moverlo, si es de que nos cambie. Entonces, vemos aquí que Éfeso era una iglesia. ¿Te identificas con Éfeso en algo? ¿En tu vida? ¿Que has descuidado esa relación con el Señor por cosas también que te suceden a ti? Acuérdese que ellos estaban en una sociedad, en un círculo, donde podían presentarse muchas cosas. Y podían decir, no, nos vamos. No, la gente nos detesta porque nosotros ahora ya no participamos del culto a la diosa Diana, Diana de Éfeso, que era la patrona de todo el país prácticamente. Ellos se mantuvieron firmes. Así que unas preguntas aquí para nosotros. ¿Hace cuánto que no nos quebrantamos en una alabanza? ¿Hace cuánto venimos aquí? Y yo no voy a venir aquí a ver si se le sale el gallo a la que canta o al que canta, si el del piano peló una nota, si el sonido, yo vengo aquí, ponen y Señor, aquí estoy, vengo a recibir. ¿Hace cuánto que ya no sentimos que Dios nos habla en un sermón? Que diga, vine. Una cosa es que yo llegue y diga, me gustó la prédica, excelente, ay, salí contento o contento y ya. Pero sentí que el Señor me habló y tengo que rectificar
esto que Él hoy me ha hablado, que salga confrontado, pero es esa confrontación del Señor que no es el regaño que nosotros hacemos, ¿verdad? La exhortación es animar, que el Señor diga, como le está diciendo aquí a Éfeso, le está diciendo, pero tengo contra ti esto, ¿sabe? Que has dejado el primer amor. Entonces, Señor, ¿cómo así que he dejado el primer amor? Entonces, tengo que examinarme, que ahorita vamos a seguir desarrollando. ¿Hace cuánto que no te interesa por venir temprano al culto? Esto está aquí, yo no diga, ay, porque me vio que llegó tarde y tal, ahora me la está tirando el pastor. Ay, el pastor es teso, me la está tirando. ¿Hace cuánto que no traes Biblia al culto? Yo les voy a decir algo, yo soy de la senda antigua, por decir así. Yo traigo mi Biblia porque a mí me gusta rayar, escribir en ella, hacer todo. Pero no es porque, lo que pasa es que tú no te has modernizado y esto, sino que en ella yo escribo y digo, y esto está en tal parte, y esto está en tal parte. Eso no lo puedo estar haciendo allí en el celular. No me da nada, simplemente leo y ok, listo, no subrayo, no hago nada de esto y lo dejo y me quedó allí. Ya me quedó allí, ya cuando yo vuelva a leer, ya ahí lo tengo rayado y le puse notas y le puse todas estas cosas. ¿Hace cuánto que no tienes un momento a solas con Dios? Un momento a solas con Dios donde le vamos a preguntar, donde le vamos a decir, Señor, háblame. Necesito que me hables. Señor, no sé qué hacer. Necesito, Padre, que me ayudes a encontrarle solución a esta situación. Lo que tú me digas, Señor, yo hago. Señor, dime si como estoy haciendo lo correcto, Padre. Ese tiempo a solas con Dios. Porque en nosotros, los pastores, no es el que yo me ponga a preparar un mensaje y tú digas, pastor, si está metido con el Señor. Estoy preparando el mensaje, pero metido donde el Señor y yo, intimar con el Señor, sacar un tiempo para intimar con el Señor, a solas, tú y yo, Padre, aquí estoy, háblame, Señor, como le hablaste a la iglesia, que le dijiste, hey, ¿qué pasa? Estás haciendo todo esto correcto, pero te falta esto. Acuérdese lo que a veces nosotros llegamos al Señor, le preguntamos y el Señor nos dice y entonces no me gustó. El joven rico, dice la palabra de Dios, que le preguntó al Señor Jesús, Señor, maestro, dime qué debo hacer para poder adquirir o tener la vida eterna. El Señor Jesús le dijo, yo sé que me va a contestar bien, a esto y esto. Todo eso lo he hecho desde mi juventud, Señor. El Señor le dijo, una sola cosa te falta, vende todo lo que tienes y entonces sígueme, dáselo a los pobres y sígueme. Y se quedó triste, prefirió perder la salvación antes de hacer lo que el Señor le estaba diciendo, porque no le agradó en nada, no entendió. Y el Señor se lo dijo, ¿por qué? Porque el Señor sabía que en su corazón estaba el amor al dinero. Y a veces nosotros estamos así, de una u otra manera. Es que tengo que hacer esto, que tengo. Y el día del servicio del Señor, estamos haciendo otras cosas, otras actividades. Ay, pastor, pero yo aquí lo veo virtual y está ya la pitadora. Está la olla a presión, está lo otro, está el... Y mira, muchachos, y ya terminó el servicio. ¿Sabes qué? Estamos viendo un pueblo donde se ha acomodado a lo virtual. Un pueblo donde ya dice, no, yo de aquí lo veo bien. Y voy a decirlo así, hemos detectado, y también nos lo han dicho otros amigos pastores, que la gente se está conectando y no están ahí. O sea, ahí estoy para que el pastor vea que lo conectó. Y uno, fulano no está. Estoy volando, señor pastor. Estoy en el tercer cielo. Llámeme allá, no me llame por aquí. Entonces ponen la camarita y uno dice, wow, qué bien. Y no están allí. ¿A quién están engañando?
El Señor dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu corazón, yo sé lo que hay en ti. O sea, no nos engañan a nosotros. Se están engañando ellos mismos porque tampoco están engañando a Dios, ¿verdad? Y también están metidos en el chat, están ahí. Mira, les voy a decir algo. Bueno, el que tenga oídos para oír, que escuche, ¿verdad? Lo que dice el señor Wense. Entonces, resulta que estamos en plena actividad. Y a veces recibo mensajes, pastor, tal cosa, no sé qué, tal. Y mandan por allá el saludo de la carita contenta. No la carita contenta de lo que está aquí, o sino que un mensaje que recibieron por ahí, ¿cómo que se llama? Sí, un sticker y lo reenviaron. Y lo otro, ay, qué bueno, qué tal, que no sé qué, cuándo. Y dice uno, aquí está, y estoy acá. Bueno, ok, listo, no sé. Entonces, a veces hay uno que me dice a mí, pastor, yo le mando un mensaje. Mira, cuando yo estoy en AM y me manden mensaje por WhatsApp, si lo miro, no sé por qué lo miro. Ay, pastor, le mandé un mensaje y usted ni siquiera lo recibió. Ay, yo estoy metido aquí en lo mío. No estamos orando, estamos esto, entonces ya no hay manera. A veces ni siquiera en el chat de ahí. Yo estoy ahí metido y de pronto cuando veo está salmón, cuando veo... Ya había terminado de orar por sanidad, por decir algo, y veo, pastor, ¿para qué ore por fulano? Tal. Ya, ¿para qué? Ya, bueno, Señor, ya después de eso, el Señor, ya mira ahí la petición, Señor, enviamos la palabra. ¿Hace cuánto que no te interesa ponerte tu mejor ropa para venir a la iglesia? Eso fue algo que yo aprendí. Yo aprendí que cuando voy para la iglesia, yo voy a encontrarme con alguien muy importante. Porque si a mí me invita el alcalde o el presidente, yo me pongo, vea, y me motilo y tal, voy lo mejor. Y si voy al Señor, que es mucho más que ellos, entonces yo debo ser así. En esta época de pandemia, en esta época de la virtualidad, gente haciendo actividades o recibiendo aún sin bañarse y sin nada. Ay, viendo ahí y tal. Ay, qué bueno lo que dice el pastor ahí, la pastora. Me gustó. Entonces, debemos nosotros saber a dónde vamos y con quién nos vamos a encontrar. Si es importante para mí, yo me pongo la mejor ropa y vengo en esa buena actitud. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste de rodillas delante de Dios? ¿Sabes qué? El amor se ha ido enfriando. Unas cuantas, faltan más. El amor se ha ido enfriando, que vamos a la iglesia y entonces, uy, ya son las 11:20 y el pastor todavía está hablando. El pastor sí se demora, que a mí no me gusta con el pastor porque el pastor se demora. Entonces, yo tengo que salir, tengo que hacer esta vuelta, tengo que estar... O a veces dice uno, bueno hermano, vamos a orar y ya están levantados en la puertecita, así. Amén, amén, pum, enseguida. Amén, pum, amén. Ha pasado. O a veces le dicen el amén allá bajando las escaleras. Amén, pastor, amén. Bueno, habla Jehová, que tu siervo escucha. El Señor le dice, tercer punto, dice que se arrepientan y hagan las cosas que hicieron al principio. Dice el versículo 5. Recuerda la altura de la que has caído, arrepiéntete y haz las cosas que hiciste al principio. Si no te arrepientes, iré a ti y quitaré tu candelero de tu
lugar. El Señor no está hablando con alguien que nunca ha estado en la iglesia, está hablando con alguien que está en la iglesia. Y le está diciendo, hey, recuerda de dónde has caído. Hey, recuerda, vete allá, analiza, ¿desde cuándo comenzaste tú a enfriarte? Y arrepiéntete. El joven, el que se fue de la casa, el hijo pródigo, se fue de la casa. Le dijo al papá, así como decimos nosotros, Señor, yo voy a probar mundo, porque hay muchos cristianos que quieren probar mundo. Es que quiero saber cómo es eso, quiero experimentar. Y después voy a darme unas vacaciones en el mundo. Y se van al mundo. Este joven se fue al mundo, gastó todo el dinero. Pero después que se gastó el dinero, o sea, ya no nos sirve, le dijo la sociedad, las amistades que lo rodearon en ese entonces, llegaron como ave de rapiña, le acabaron todo. Le llegaron todos aquellos que trabajaron en Panamá haciendo el canal, ¿verdad? Puro canal panameño. Le pusieron la canaleta, le acabaron todo el dinero y después no nos sirve. No nos sirve. Y fue cuando él pudo reflexionar y decir, wow, ¿qué he hecho yo? Pudo meditar. ¿Qué he hecho yo? Si en la casa de mi padre, allá lo que hay es alimento, en la casa de mi padre yo estoy bien, ¿por qué hice esto? Y dice que meditó, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y dice que se levantó, tomó la decisión, se levantó y se fue al Padre, y allá estaba el Padre esperándolo. Así, el Señor dice, es arrepiéntete. Arrepentirse es devolverse de esa vida de pecado que uno lleva y se devuelve al Padre. Si nosotros verdaderamente, el Señor hoy está dando un mensaje y dice es, ¿en qué andas tú? ¿En qué andas tú? Yo lo sé todo. Yo conozco tus salidas, conozco tus entradas, conozco tu sentarte, tu levantarte, conozco tu corazón, conozco tus pensamientos. Antes que tú digas algo, ya yo lo sé. Yo te conozco todo. Así que no juegues conmigo, porque eres tú quien sales perdiendo. Yo quiero ofrecerte lo mejor. Yo quiero darte la vida eterna, que tú estés conmigo. El mundo lo que te va a traer es dolor. El mundo te va a traicionar, el mundo te va a dejar, pero yo no. Y esta iglesia estaba sirviéndole mucho al Señor en todo, pero el Señor le dijo, te has enfriado por tantas actividades. Mira desde qué momento comenzó a suceder eso. Entonces, ahora recuerda de esa altura que has caído, arrepiéntete y haz las cosas que hiciste al principio. O sea, vuelve a ese primer amor, haz las cosas para mí, no para el mundo, no para que la gente vea. Ay, qué chévere, ay, Adulam, ay, y entonces nosotros como pastores, y esto no es nada, hermano, y vamos a tener una iglesia de 5,000, de 10,000. No, el Señor dice, no, yo lo que necesito es que tú llegues a todas las almas posibles, que las arrebates de este mundo y las traigas de las tinieblas a la luz. Porque la iglesia está llamada a eso.
La iglesia está llamada a expandir el reino de los cielos, a llevar el mensaje, a llevar la palabra. Y el Señor dice, ya, has hecho tantas actividades, pero ni me consulta a mí, la hace porque tú crees que eso es bueno. Y vamos a ver ahora una estrategia así. No, y vamos a hacerla mejor de esta manera. Y yo sé que cuando salgamos, la gente, ¡ah! Voy a hablar a veces de la alabanza que yo he escuchado en jóvenes que dicen, no, cogemos y cantamos y ya está, y le mete allá, tal, le mete batería, que eso que lo prendemos a todo el mundo. Y vamos a ponerlos a llorar, y vamos a ponerlos a brincar, y vamos a hacerlo esto. Y ellos están y viste cómo hizo, viste cómo salió. La gente se emocionó, pero allí no hubo del Espíritu nada. Simplemente emoción. Y el Señor desea también que nosotros, que el pastor nos ora, vamos a hablar así, vamos a orar de esta manera y vamos a llevar la palabra así. El Señor dice, vuelve otra vez a aquel entonces donde me consultabas todo, donde te metías conmigo, donde me preguntabas y yo te respondía. ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿Cómo estamos en esta época? Arrepiéntete, dice el Señor. La iglesia está llamada a iluminar las tinieblas. Cuarto punto. La iglesia llamada a iluminar las tinieblas. Jesús le dice a la iglesia que si no escuchan y no siguen su consejo, Él quitará el candelero. Aprendimos en Apocalipsis 1:20, cuando estábamos iniciando, que el candelero es la iglesia. Son las iglesias. El Señor dirá, pastor, esta iglesia se cierra. Muchas iglesias se han cerrado. Muchas iglesias, de pronto, un boom y ¡guau!, se apagaron. Y el Señor dice, oye, tú eres mi mensajero. Tú eres el portador de esta luz, porque yo, a través de mí, tú llevas esa luz. Acuérdense lo que enseñamos una vez, que así como la luna no tiene luz propia, ¿verdad? Como el sol. El sol ilumina a la luna y nosotros vemos en la noche esa luna y decimos, ay, cómo está la luna iluminada, pero esa luz no es de ella. Igual nosotros somos esos portadores de esa luz. La luz no es nuestra, la luz es la de Cristo y esa es la luz que nosotros debemos mostrar. Dice el Señor así, en Mateo 5, versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no sirve para nada, excepto para ser arrojado y pisoteado por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en una colina no puede ser escondida, ni la gente enciende una lámpara y la pone debajo de un cuenco. En cambio, lo colocan en su soporte y da luz a todos en la casa. De la misma manera, alumbre tu luz delante de los hombres para que vean tus buenas obras y alaben a tu Padre que está en los cielos. Esta es la nueva versión internacional. Necesitamos que se nos recuerde quiénes somos nosotros, de quién es la iglesia, a quién pertenece y cuál es la misión de nosotros. Que somos portadores de esa luz para que sean iluminados aquellos que están en tinieblas. Estamos llamados para bendecir a todo aquel que esté necesitado de la palabra. Estamos llamados también, no solo donde haya maldición, declarar bendición. Donde haya ruina, declarar que ahí hay prosperidad. Donde hay muerte, donde haya muerte, haya vida. Muerte espiritual. Penúltimo. Los elogios de Cristo a la iglesia.
elogios de Cristo a la iglesia, le dice en el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Qué bueno que eso que yo aborrezco, tú también lo aborreces. Era una iglesia que no había seguido la falsa doctrina de los nicolaitas. Dicen los historiadores que no se sabe exactamente de cuáles son esos nicolaitas, si eran los seguidores de Nicolás, que se habla en Hechos 6:5, se habla de un Nicolás, o si está hablando también de lo mismo que seguían la falsa doctrina o la doctrina de Balaam. Y dice que esta gente era peligrosa porque esta gente estaba dentro de la iglesia. Es una gente que con el mundo, ellos decían que se podía hacer con el mundo acuerdos. Es decir, ellos decían, oye, pero ¿qué tiene de malo si aquel está en adulterio? ¿Qué tiene de malo si se divorcia? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo lo otro? Eso, lo importante es ver el corazón. Lo importante, ¿qué tiene de malo si viste todo punk y se monta aquí en alabar al Señor con su tiene que mirar ese el corazón de Él. Es decir, no te ponga a mirar lo externo, mire, o sea, tergiversan también las cosas. Dice que ellos también, lo que era la fornicación, decía, si se aman, ¿cuál es el problema? Hay amor, y el amor todo lo puede. El amor es por encima de todo. Entonces, el Señor dice, sabes que esa gente yo la detesto y me agradas porque tú también la detestas, porque no has permitido que ellos en las iglesias tomen las riendas, porque entonces mi iglesia se irá a morir, no a morir. ¿Por qué? Porque no van a llevar el mensaje correcto y van a crecer entonces de una manera como al mundo le gusta, porque al mundo le gusta es la iglesia donde me aprueben todo lo que yo quiero hacer, las cosas del mundo. Entonces ahí me identifico con esa iglesia. Oye, pero si me puedo tirar mis tragos, ¿cuál es el problema? No me emborracho. ¿Y fumar qué tiene de malo? ¿Puedo fumar? ¿Cuál es el problema? Y así. Y dirán de pronto, pastor, y ven acá, ¿cómo así? La palabra de Dios dice, todo es lícito, mas no todo me conviene. El licor dice que nosotros debemos ser testimonio a los pequeñitos. Entonces yo llego y me tomo mis tragos, pastor, y llega uno que está comenzando en la iglesia. Ay, o sea que sí me puedo. Yo no quería dar el paso firme en la iglesia porque el problema es que después no puedo. Entonces, me gusta esta iglesia. No soy testimonio. Me hago tatuaje y enseguida los líderes, hay tatuajes para también. Si el pastor o si el hijo del pastor se hace tatuaje, ¿por qué yo no? Eso es lo que dice el Señor. Hoy cuídense de todo esto. No permitan que esto suceda dentro de la iglesia. El tatuaje no va a hacer a la persona perder la salvación, pero va a ser un mal testimonio y tendrá que rendirle cuenta al Señor. Porque si tú conocías mi palabra, porque si sabías que hay muchos niños que quieren tatuarse, ¿por qué tú lo indujiste a que se tatuaran? No era buena la presentación allá arriba con todos esos tatuajes. Y por último, Cristo hace una gran promesa. En Apocalipsis 2:7, siguiente versículo, dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios,
2 cosas, dice el Señor aquí, que deseamos todos nosotros. Una, dice, al que venciere daré de comer el árbol de la vida. Queremos nosotros la vida eterna y también queremos estar con Él en el paraíso. ¿Quiénes son los que quieren eso? Todos deseamos y todos estamos aquí y estamos dispuestos a esto. Pero a quienes le dice el Señor, y lo está diciendo a la iglesia de Éfeso, y también ahora nos las dice a nosotros, es el que venciere. El que venciere. Así que estamos en medio de una sociedad como Éfeso, pero ¿sabes qué? Ellos se mantenían allí y el Señor le dice, ¿sabes qué? Vuelve al primer amor y tienes una promesa. Vence y vas a tener la vida eterna. Vas a estar conmigo en el paraíso. Así que no te dejes por la situación que mi hijo, mi hija me hizo, que mi cónyuge me dijo, que en el trabajo me hicieron, que mis familiares esto, que los pastores me hicieron así, y que el hermano que va allá siempre, y entonces yo por eso no voy los domingos, porque sé que ese hermano va a estar ahí. Entonces yo mejor ahora, gracias a Dios, el Señor ha permitido, ha respondido a mi respuesta, que ahora ya yo lo puedo ver virtual, y no puedo ver la cara del hermano. Y el Señor dice vence todo eso. Tienes que perdonar, tienes que sanar tu corazón, porque yo miro es el corazón, yo no miro lo externo. Y a la iglesia le dice vuelve también al primer amor, párale a las actividades, métete conmigo porque tengo estrategias que te voy a dar a ti, tengo cosas que te voy a dar a ti. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y el Señor dice que cerró el acceso para que no vivieran para siempre, porque si comían del árbol del bien y del mal y de la vida, ¿sabes? Iban a estar en pecado por la eternidad. El Señor los sacó y cerró y dijo, no, tengo un plan más adelante para poder redimirlos otra vez. Los separó, pero después los redimió a través de Cristo Jesús. El Señor Jesús dijo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Quién quiere de ese lugar? Yo también lo quiero. Tú hoy nos has hablado, Señor, a través de esta carta que es más bien una carta de amor, bendito Rey. Es una carta que tú envías, Señor, a alguien especial como somos nosotros para ti, bendito Rey. Una carta donde nos dice, estás bien en esta parte, corrige esta, porque yo quiero que tú estés conmigo en la eternidad. No te desvíes. Hoy el Señor nos ha estado hablando a nosotros que Él anhela ese primer amor mucho más que lo que nosotros estemos haciendo, porque Él dice que la obra sin fe es muerta, que Él desea que nosotros estemos caminando en esa fe, creyendo como que estamos viendo al invisible, sabiendo que Él es el que nos dirige, que todo lo pongamos en sus manos, que todas nuestras vidas esté expuesta allí en las manos de Dios, que podamos decirle, dirígenos, Señor, que podamos decirle, Señor, corrige mi caminar, Señor, si estoy actuando de una manera que a ti no te agrada, corrígeme así me duela. Hoy, mi Dios, te damos gracias, Señor, porque tú todo lo sabes de mí, tú todo lo conoces de mí, y tú sabes lo que hay en mi corazón, mi Dios. Aunque estoy sirviéndote a ti, Señor, tú dices, necesito más, corrige más, sana allí más. Gracias, mi Señor. En tus manos colocamos, Señor, Adulam, lugar de refugio y restauración. Colocamos, Señor, a la Fundación Padres e Hijos Restaurando Familias y todas las actividades, Señor, que realizamos nosotros, Señor, cada semana. Pero queremos, Padre Santo, Señor, es
que todo sea dirigido por ti. Queremos, mi Dios Señor, no solamente estar ocupados, Señor, en la obra, sino estar conectados contigo, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo, Señor, a todos aquellos que nos están escuchando de manera virtual, declarando, Dios Padre, que allá también, Señor, tú has hablado. Que la próxima vez aquellos que no lo hacen se vestirán, se arreglarán como si estuvieran, Señor, aquí en la iglesia, porque saben que tú eres un Dios omnipresente y que tú estás también en aquel lugar, que no solamente estás aquí, está en todos los lugares, bendito Rey. Y se prepararán y tendrán su Biblia y anotarán, bendito Rey, cosa que nos falta a muchos cuando estamos, Señor, en los servicios. Gracias, Padre Santo. Gracias porque hoy nos has hablado que aunque estamos en medio de una sociedad, bendito Rey, corrupta, una sociedad perversa, bendito Rey, tú nos has visto y nos has dicho, te has mantenido. No te dejes engañar por aquellos que se dicen llamar apóstoles y no lo son. No te dejes engañar de falsos maestros. Sopesa la enseñanza con mi palabra, dice el Señor. Y el Señor también nos enseña hoy. Dice, cuando escuches algo, toma lo bueno y desecha lo malo. Gracias, Dios Padre. Ponemos en tus manos cada hogar, bendito Rey. Y pongo en tus manos, Señor, a cada persona aquí presente. Te doy gracias por la vida de ellos. Llévalos en bien a sus casas, bendito Rey. Y declarando hoy que estas palabras y esta serie que vamos a llevar, mi Dios, será para transformación de nuestras vidas y transformación para el ministerio, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Rey. Amén y amén.